Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Te imaginas que pronto exista una vacuna contra el cáncer? No es ciencia ficción, sino un experimento real que Rusia acaba de iniciar. Abrocha el cinturón, porque esto está lleno de promesas e incógnitas. El 30 de junio de 2025, científicos rusos anunciaron el comienzo de ensayos clínicos de una vacuna terapéutica contra varios tipos de cáncer. A diferencia de las vacunas tradicionales, estas no previenen infecciones, sino que entrenan al sistema inmune para atacar células tumorales. En otras palabras, convierten tu cuerpo en su propio médico personal. Pero espera, ¿eso es todo? No, ni cerca. Esta vacuna combina antígenos tumorales, específicos de ciertos tipos de cáncer, con adyuvantes que aumentan la respuesta inmune. La idea es hacer que tu sistema defensivo reconozca a las células malignas como invasoras y las elimine. Toda una guerra personalizada dentro de ti. Y aquí viene lo interesante. Están probando la vacuna en pacientes con varios tipos de tumores sólidos, en fases tempranas del ensayo. El objetivo inicial es demostrar que el tratamiento es seguro y provoca una respuesta inmune específica. Si funciona sin efectos graves, avanzarán a fases más amplias donde se evaluará su eficacia real. Ahora bien, no todo es un camino de rosas. Los oncólogos explican que este tipo de vacunas pueden ser muy específicas, lo cual es bueno, pero también limitante. Puede que solo funcione en personas con ciertos perfiles genéticos o tipos específicos de tumor. Además, el verdadero desafío será ver si realmente logra reducir o eliminar el cáncer. Y lo más importante, si prolonga la vida con calidad. Aún así, la ciencia avanza. Rusia no es el único país explorando terapias similares, pero este paso marca un nuevo reto para la comunidad médica. ¿Podríamos tener pronto un arsenal de vacunas que curen el cáncer en lugar de solo prevenirlo? Así que sí, es emocionante. Pero también es un proceso largo y riguroso. En los próximos años sabremos si esta vacuna es el inicio de una nueva era, o solo una esperanza más en el camino contra el cáncer. Mientras tanto, nos quedamos con la gran pregunta: ¿será esta vacuna el primer golpe certero del sistema inmune contra el enemigo más escurridizo? ¿Sabías que uno de los documentos legales más antiguos del mundo es una piedra? Y no cualquier piedra. Esta tiene escritura, símbolos religiosos y hasta una historia de tierras digna de una telenovela babilónica. Te presento la piedra Michó. Pero espera, ¿una piedra con leyes grabadas? Así es. Esta maravilla viene directamente desde la antigua Mesopotamia y tiene más de 3000 años. Es lo que se conoce como un kudurru, algo así como un título de propiedad tallado en piedra. Fue encontrada por accidente en 1782 por un botánico francés llamado André Michaux, cerca del río Tigris, al sur de lo que hoy es Bagdad. Y aquí viene lo interesante. La inscripción en escritura cuneiforme acadia narra cómo el rey Meli Shipak II otorgó unas tierras cerca del canal de Me-Kalkal. ¿Y sabes qué? Este pedazo de piedra detalla todo con una precisión brutal. Desde los límites exactos del terreno hasta quiénes eran los testigos y qué dioses respaldaban la transacción. Sí, leíste bien, dioses. Porque en aquellos tiempos, firmar un documento no era suficiente. Había que tener el respaldo celestial. Por eso, en la piedra aparecen grabados varios símbolos que representaban deidades mesopotámicas. Era como decir: si rompes este trato, atente a las consecuencias divinas. Y lo más loco, esta fue la primera pieza completa de escritura mesopotámica que llegó a Europa. Imagínate el impacto que causó en pleno siglo XVIII. Una piedra que hablaba literalmente del mundo antiguo, de sus reglas, sus creencias y sus trámites de tierras. En resumen, la piedra Michó no solo es un pedazo de historia tallado en roca, es la prueba de que, desde hace milenios, la humanidad ya hacía escrituras notariales, pero con estilo, talladas por los dioses y firmadas por reyes. ¿Sabías que una diferencia de solo 5 grados puede convertir un verano caluroso en una auténtica pesadilla? Y no estamos exagerando. En el sur de Europa, un verano normalito ya es bastante intenso. Las temperaturas suelen moverse entre los 30 y 35 grados Celsius, lo que ya te hace buscar sombra como si fueras un vampiro en pleno mediodía. Pero lo que está pasando ahora es otro nivel, porque aquí viene lo más loco. En plena ola de calor, los termómetros están marcando hasta 43 grados Celsius en lugares como España y Portugal.
Y si pensaste que eso era algo común, la verdad es que no lo es. Esa temperatura no es parte del verano clásico mediterráneo. Es un fenómeno extremo que rompe los récords y aquí viene lo interesante. Este tipo de olas de calor no son solo días calurosos, son eventos meteorológicos que están siendo cada vez más frecuentes e intensos. Se llaman así porque rompen el patrón climático habitual, elevando las temperaturas muy por encima del promedio durante varios días seguidos. Pero espera, ¿te imaginas lo que eso significa? No solo es sudar más o beber litros de agua. Estamos hablando de riesgos reales para la salud, de impacto en la agricultura, en el consumo energético y en algunos casos incluso en el turismo. Las autoridades ya están activando protocolos de emergencia para proteger a la población más vulnerable. Y todo esto nos lleva a algo importante: diferenciar entre clima y extremos. Porque una cosa es un verano caluroso y otra muy distinta. Es vivir dentro de una cúpula ardiente que convierte el aire en fuego. Así que la próxima vez que escuches que Europa está a 42 grados Celsius, no lo tomes como otro día caluroso. Es una alerta, una señal de que el clima está cambiando y que el verano tal como lo conocíamos ya no es lo que era. ¿Y si te dijera que en Japón acaban de crear algo que suena más a ciencia ficción que a realidad? Prepárate, porque lo que están desarrollando podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el nacimiento. Un grupo de científicos japoneses ha logrado un avance que parece sacado de una película futurista: un útero artificial funcional. Sí, así como lo oyes, un sistema diseñado para gestar bebés fuera del cuerpo humano. Pero espera, eso no es lo más loco. Este útero, llamado ExoWomb, fue probado exitosamente con cabritos prematuros y logró mantenerlos con vida y en desarrollo, simulando el ambiente uterino casi a la perfección. Y aquí viene lo interesante. Los cabritos no solo sobrevivieron, sino que continuaron creciendo de forma saludable. ¿Te imaginas por qué esto es tan revolucionario? Porque podría significar un giro total en el tratamiento de bebés prematuros. Hoy en día, los nacimientos antes de tiempo enfrentan riesgos altísimos: pulmones subdesarrollados, órganos inmaduros, infecciones. Pero este invento podría ofrecerles un ambiente más seguro y natural, justo en ese periodo crítico fuera del vientre. Y eso no es todo. Los investigadores creen que en un futuro no muy lejano, podríamos ver versiones humanas de este sistema ayudando en hospitales a salvar vidas que antes estaban en la cuerda floja. Aunque todavía falta mucho para que esto se aplique en humanos, el primer paso ya está dado, y eso es gigantesco. Pero claro, también abre un montón de preguntas éticas. ¿Qué tan lejos queremos llegar? ¿Podremos gestar completamente fuera del cuerpo humano algún día? ¿Y qué significará eso para la maternidad como la conocemos? Lo único claro por ahora es que Japón ha dado un paso hacia un territorio desconocido, uno donde la vida, literalmente, podría empezar en una máquina. Y eso, amigo curioso, es tan asombroso como inquietante. ¿Te imaginas meter un gol mientras esquivas un derechazo en la cara? Pues sí, existe un deporte donde eso puede pasar. Se llama footbox y no es una broma. Este deporte nació en Ucrania y es, literalmente, una mezcla entre fútbol y boxeo. Dos jugadores entran a un ring, cada uno con guantes puestos, y además de patear una pelota con el objetivo de meter goles, también pueden lanzarse golpes. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres anotar? Prepárate para recibir un uppercut en el intento. Pero espera, eso no es lo más loco. El creador del footbox asegura que este deporte sirve para desarrollar coordinación, resistencia y, lo que más miedo da, la capacidad de recibir golpes. O sea, aquí no solo ganas por tener buen pie, también necesitas una mandíbula de acero. Y aquí viene lo curioso. Aunque suene extremo, algunos futbolistas reales también coquetean con el boxeo. Por ejemplo, Emanuel Ochoa, portero de Cruz Azul, ha confesado que entrena con guantes para mejorar su agilidad y reflejos. Y no está solo. Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina, también es fan del boxeo y lo incluye en su rutina. ¿Te imaginas una liga profesional de footbox en unos años? Messi esquivando ganchos, Haaland bloqueando con el antebrazo y anotando de chilena. Sería una locura. Y aunque hoy el footbox no es un deporte global, está ganando curiosidad por su rareza. Porque en un mundo donde hay ajedrez boxeado y carreras en tacones, ¿por qué no un ring con balón y puñetazos? Así que ya sabes, si amas el fútbol pero sientes que le falta contacto, este deporte tal vez sea para ti. Solo asegúrate de llevar guantes y un casco. ¿Sabías que existe un delfín sin aleta dorsal?
Así como lo escuchas, no es un error genético ni un accidente extraño. Es una especie real, activa y que nada como si nada. Te presento al Lisodelphis borealis, también conocido como el delfín liso del norte. Pero espera, eso no es lo más loco. A diferencia del típico delfín que todos imaginamos, con su icónica aleta en forma de cuchilla sobre el lomo, este nada con la espalda completamente lisa, como si alguien hubiera pasado un rodillo sobre él. Y no es el único. Su primo del hemisferio sur, el Lisodelphis peroni, también nació sin ese timón dorsal. Ahora, ¿te imaginas por qué evolucionaron así? La respuesta está en la velocidad. Estos delfines viven en aguas frías y profundas del Pacífico Norte, donde moverse rápido y con la menor resistencia posible puede ser la diferencia entre comer o ser comido. La falta de aleta les da un perfil más hidrodinámico. Es como comparar un auto con techo aerodinámico contra uno con portaequipaje. Uno corta el viento, el otro lo frena. Y aquí viene lo interesante. El Lisodelphis borealis mide entre 2 y 3 metros. Tiene un cuerpo alargado, oscuro en la parte superior y blanco en el vientre, y vive en manadas gigantescas. A veces viajan en grupos de cientos, incluso miles. Imagina ese desfile de delfines sin aleta, surcando el mar como si fueran torpedos vivos. Y aunque no se dejan ver fácilmente cerca de la costa, en mar abierto son ágiles, veloces y totalmente distintos a lo que esperarías de un delfín. Así que ya sabes. La próxima vez que creas que conoces a todos los delfines, recuerda al que decidió romper las reglas y nadar sin aleta. Porque en el océano ser diferente también es una ventaja. ¿Te imaginas nacer con 3 piernas y 4 órganos sexuales? No, no es una historia de ciencia ficción, ni un mito de circo antiguo. Es la historia real y sorprendentemente olvidada de Blanche Dumas, una mujer que vivió en el siglo XIX y que rompió todas las expectativas de su tiempo. Pero espera, eso no es lo más impactante. Blanche nació en Martinica en 1860. Desde pequeña su cuerpo causaba asombro. Tenía 2 piernas normales y una tercera completamente funcional que salía de su cadera derecha. Pero lo más inesperado es que tenía 2 órganos sexuales femeninos completamente desarrollados. Y además 2 masculinos. Sí, leíste bien. Ahora aquí viene lo curioso. En lugar de vivir escondida, avergonzada o marginada por su apariencia, Blanche aprovechó su rareza para convertirse en una figura de atención y deseo. Su historia fue documentada por el famoso Dr. George Gould, quien la entrevistó en París cuando ella tenía alrededor de 30 años. Y según él, Blanche no solo aceptaba su cuerpo, lo celebraba. Afirmaba disfrutar plenamente de su sexualidad y decía tener una vida íntima más activa que la de cualquier persona común. Y aquí va lo más loco. En esa época, donde la ciencia apenas entendía conceptos como la intersexualidad, Blanche fue estudiada más como un fenómeno médico que como un ser humano complejo. Pero ella no se limitó a ese papel. Su vida se convirtió en un punto de debate sobre la diversidad del cuerpo humano, el deseo y la forma en que la sociedad reacciona ante lo que no comprende. Aunque su historia se perdió entre archivos médicos y crónicas de curiosidades, Blanche Dumas es un ejemplo de cómo la naturaleza puede desafiar todos los estándares y cómo una persona puede desafiar al mundo con su sola existencia. Porque al final, Blanche no solo fue una mujer con 3 piernas, fue una mujer que no dejó que su rareza definiera sus límites, sino su poder. ¿Has oído hablar del arco iris de fuego? No, no es magia, aunque se le parece bastante. Es un fenómeno real, tan espectacular que, cuando aparece, muchos ni siquiera saben qué están viendo. Pero espera, no es un arco iris común. De hecho, ni siquiera se forma con gotas de lluvia. Esto se llama arco circunhorizontal y ocurre cuando la luz del sol atraviesa cristales de hielo flotando en lo alto de la atmósfera, en esas nubes delgaditas llamadas cirrus. Pero aquí viene lo más loco. Para que este espectáculo ocurra, tiene que cumplirse una especie de alineación celestial, literal. Primero, los cristales de hielo deben estar perfectamente planos, como si fueran miles de mini espejos flotando horizontalmente. Luego, el sol tiene que estar a más de 58 grados de altura sobre el horizonte. Si no, nada sucede. Y si eso pasa, ¡boom! Los rayos del sol se doblan al entrar en los cristales y crean una franja de colores tan intensa que parece que alguien encendió fuego en el cielo. Y aquí viene lo interesante. Aunque parezca raro, no es tan poco común en algunas partes del mundo, especialmente en países con latitudes medias durante el verano, donde el sol puede alcanzar la altura necesaria. Estados Unidos, por ejemplo, ha visto más de uno en sus cielos. Pero lo más curioso es que, a pesar de ser un fenómeno óptico conocido,
La mayoría de las personas lo confunden con un halo, un arco iris o incluso una aurora boreal. Y no tiene nada que ver con eso. Así que la próxima vez que veas una línea brillante y multicolor paralela al horizonte, no te preocupes. No es el fin del mundo ni una brecha dimensional. Solo estás presenciando uno de los fenómenos más bellos y poco comprendidos del cielo, el arco iris de fuego. Y ahora dime, ¿cuántas veces crees que ha pasado sobre tu cabeza sin que te dieras cuenta? ¿Te imaginas estar paralizado y luego volver a caminar gracias a un chip en tu cerebro? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero no lo es. Un grupo de científicos en China, específicamente en la Universidad de Fudan, acaba de lograr algo que podría cambiar la vida de millones. Hicieron que personas con parálisis volvieran a mover las piernas. Y no hablamos de un milagro, sino de una tecnología llamada bypass neural. Pero espera, eso no es lo más loco. Este bypass funciona como un atajo. Conecta directamente el cerebro con la médula espinal, saltándose por completo la zona lesionada. ¿El resultado? Pacientes que no podían moverse. Ahora pueden caminar más de 5 metros con ayuda. Y todo gracias a un sistema que lee las señales del cerebro, las interpreta y las envía directo a los músculos de las piernas. ¿Te imaginas lo que esto significa? Hasta ahora, las lesiones en la médula eran prácticamente una sentencia de inmovilidad. Pero con este avance, los investigadores han reescrito las reglas del juego. Implantes cerebrales, interfaces cerebroespinal y una ingeniería que parece salida de una película, pero está ocurriendo en tiempo real, y aquí viene lo interesante. Este avance, además de abrirle una puerta gigante a quienes viven con parálisis, pone a China en la carrera global por liderar la neurotecnología. Sí, mientras empresas como Neuralink llaman la atención del mundo, este equipo chino está obteniendo resultados impresionantes, y con pacientes reales. Así que no es solo un chip, ni una promesa vacía. Es un paso, literal y simbólico, hacia un futuro donde caminar de nuevo después de una lesión grave ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad real. Y ahora dime, si la mente puede reescribir al cuerpo, ¿qué más seremos capaces de reconstruir en los próximos años? ¿Sabías que debajo de Tokio hay una catedral? Pero no es para rezar, ¿es para salvar la ciudad del agua? Así es. A unos kilómetros de la capital japonesa, en Kasukabe, Saitama, existe una megaestructura oculta bajo tierra llamada Proyecto G-Kans. Suena como algo salido de una película de ciencia ficción, pero es completamente real, y su función principal es evitar que Tokio se ahogue. Pero espera, eso no es lo más loco. Imagina esto. Un sistema subterráneo con túneles de 10 metros de diámetro, más largos que 60 campos de fútbol, conectando 5 silos gigantes de concreto, cada uno de 65 metros de profundidad. Esos silos funcionan como enormes vasos que recogen el agua de los ríos cuando estos se desbordan por lluvias extremas o tifones. ¿Y a dónde va toda esa agua? Aquí entra en acción la catedral. Un depósito subterráneo tan grande que podrías estacionar un Boeing 747 adentro sin problemas. Tiene columnas gigantes que parecen sacadas de un templo griego, pero están hechas para sostener toneladas y toneladas de agua. Y ahora viene lo impresionante. Este monstruo subterráneo cuenta con 78 bombas tan potentes que juntas pueden mover 200 toneladas de agua por segundo. Sí, por segundo. El agua almacenada es bombeada hacia el río Edogawa, a una cota más baja, sin que la mayoría de la ciudad se entere de todo este movimiento bajo sus pies. El proyecto G-Kans costó más de $2.000 millones y tardó 17 años en construirse. Pero hoy, gracias a él, millones de personas pueden dormir tranquilas, incluso cuando el cielo se cae a pedazos. Así que ya sabes, si alguna vez te preguntaste cómo Japón lidia con los tifones, la respuesta está enterrada bajo tierra. Literalmente, si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que un hongo relacionado con la misteriosa maldición del faraón ahora podría convertirse en un héroe contra el cáncer? Suena increíble, pero es real. Empecemos por el principio. Hace poco más de un siglo se descubrió que el hongo Aspergillus flavus, presente en la tumba de Tutankamón, mató a varios arqueólogos con infecciones pulmonares. Eso desató el mito de la maldición del faraón. Leyenda, temor, hasta que la ciencia lo tocó. Y aquí viene lo más loco.
Un equipo de la Universidad de Pensilvania, encabezado por la profesora Sherry Gao, logró aislar moléculas del hongo, llamadas aspergilliminas, un tipo de péptidos RIPP, que demostraron una eficacia impresionante contra la leucemia. ¿Te imaginas por qué esto es tan revolucionario? Estas moléculas, cuando se purificaron y probaron en células leucémicas, terminaron deteniendo el crecimiento de tumores. Algunas variantes modificadas incluso mostraron una potencia terapéutica comparable a la citarabina, un fármaco clásico contra la leucemia, y todo esto viene de un hongo que antes mataba en silencio. Pero espera, eso no es todo. La investigación también reveló que las aspergilliminas bloquean la formación de microtúbulos, esenciales para que las células cancerosas se dividan, y lo mejor, mostraron alta especificidad, afectando a las leucémicas sin dañar células sanas de otros tejidos. Y aquí viene lo interesante. El grupo identificó un gen clave, SLC46A3, que actúa como una puerta para que estas moléculas ingresen a las células tumorales vía los lisosomas. Ingeniería molecular a otro nivel. Este hallazgo, publicado en Nature Chemical Biology, muestra que la maldición se transformó en cura potencial. No obstante, aún estamos en los primeros pasos. Se necesitarán modelos animales antes de pensar en ensayos clínicos humanos. Así que sí, esa maldición podría ser la llave para una nueva clase de terapias oncológicas inspiradas en hongos. De símbolo de muerte a esperanza de vida. Ciencia real y sorprendente. Cortesía de la naturaleza misteriosa de las tumbas antiguas. ¿Sabías que en Japón puedes meter tu bicicleta bajo tierra? ¿Y no estamos hablando de enterrarla? Sí. Suena como ciencia ficción, pero es completamente real. En ciudades como Tokio, donde cada centímetro de espacio cuenta, inventaron algo brillante: estacionamientos subterráneos automatizados para bicicletas. Pero espera, eso no es lo más loco. Imagina esto: llegas pedaleando al trabajo, no ves ni un solo bici estacionamiento en la calle, pero te acercas a una estructura futurista con una ranura, colocas la rueda delantera, la sueltas, y ¡zas! Un sistema robotizado la traga y la envía bajo tierra. ¿Te imaginas? Esto se llama EcoCycle y fue creado por la empresa japonesa Giken. El objetivo: combatir tres grandes enemigos del ciclista urbano japonés: el espacio, los ladrones y el clima. Y aquí viene lo interesante. Estos sistemas almacenan cientos de bicicletas en un solo punto, en vertical, dentro de torres subterráneas. Todo el proceso tarda menos de 15 segundos. ¿Quieres tu bici de vuelta? Escaneas tu tarjeta y, como por arte de magia, tu bicicleta emerge del subsuelo como si nada. ¿Y por qué se tomaron tantas molestias? Porque en Japón, especialmente en grandes urbes, el espacio es un lujo. No hay lugar para dejar bicis amontonadas en la calle, ni para preocuparse por si lloverá o si alguien se la llevará. Además, es más barato que un estacionamiento para coches, y siendo sinceros, también es 1000 veces más cool. Así que la próxima vez que veas un montón de bicis mal estacionadas, recuerda que en Japón ellas tienen un ascensor secreto hacia el inframundo. Robótico, claro. ¿Te atreverías a dejar tu bici en manos de un robot? Porque en Japón ya lo hacen miles de personas al día. ¿Te imaginas viajar miles de kilómetros solo para descubrir que tu sueño era una mentira? Eso les pasa a algunos turistas japoneses cuando visitan París. Y no estamos hablando de una simple desilusión. Estamos hablando del síndrome de París. Sí, así como lo oyes. Un fenómeno psicológico real que ha dejado a más de un visitante llorando, desorientado e incluso alucinando. Pero espera, ¿tanto así? Pues sí. Todo comienza con una imagen idealizada: cafés bohemios, calles limpias, gente amable vestida como de revista, música de acordeón y croissants perfectos. Suena bonito, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante. Cuando estos viajeros llegan a la ciudad del amor, se topan con una realidad muy diferente. Tráfico caótico, multitudes apresuradas, calles con basura y uno que otro camarero que, digamos que no tiene mucha paciencia. Y ese choque cultural tan fuerte explota en la mente de algunos. ¿El resultado? Ansiedad, mareos, ataques de pánico, desrealización y hasta alucinaciones, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no pueden despertar. Literal, este fenómeno se ha vuelto tan conocido que incluso la embajada japonesa en París tiene un protocolo especial para asistir a quienes lo padecen. Y no es que París sea horrible, ni mucho menos. Lo curioso es cómo una expectativa tan alta puede jugarle una mala pasada a la mente. ¿Sabes qué es lo más loco? Que en Japón, la fascinación por Francia es tan fuerte que hasta hay cafeterías temáticas, calles con nombres franceses y marcas que imitan el estilo parisino.
Entonces, cuando esa burbuja estalla, el golpe es fuerte. Así que ya sabes, si algún día vas a París, llévate tu cámara, tu curiosidad y también un poco de realismo, porque aunque no todo sea de película, lo verdaderamente valioso está en vivirlo como es. ¿Y tú? ¿Sobrevivirías al síndrome de París? ¿Sabías que en pleno corazón de Roma hay una columna gigante que cuenta una historia, como si fuera una tira cómica esculpida en piedra? Así es, se trata de la columna de Marco Aurelio, y no está ahí por casualidad. Esta joya de mármol blanco se levanta orgullosa en la Plaza Colonna, y no solo le da nombre al lugar, sino que guarda un relato épico de batallas, conquistas y decisiones imperiales que marcaron la historia del Imperio Romano. Pero espera, eso no es lo más loco. Lo más fascinante es su diseño. Un relieve en espiral que serpentea por toda la columna, narrando paso a paso las campañas militares de Marco Aurelio contra los germanos y los sármatas. Imagínate eso, una especie de cómic gigante de 30 metros de altura, tallado hace casi 2000 años. Y no solo eso, originalmente coronaba la cima una estatua del propio emperador, pero en el siglo XVI el Papa dijo, mejor pongamos a San Pablo, y se hizo el cambio. Y aquí viene lo interesante. La Plaza Colonna, donde se encuentra esta maravilla, no es solo una escenografía para turistas, es el escenario de siglos de historia viva. A un lado está el Palazzo Chigi, nada menos que la actual sede del gobierno italiano. También está la Galleria Colonna, que fue centro de la moda y el comercio desde el siglo XIX, y la elegante iglesia de Santi Bartolomeo e Alessandro. Cada piedra de este lugar tiene algo que contar, desde intrigas imperiales hasta decisiones políticas modernas. Y es que en Roma, el pasado y el presente se dan la mano con una naturalidad impresionante. Así que la próxima vez que pienses en columnas antiguas, recuerda que algunas no solo sostienen edificios, también sostienen historias. ¿Te animarías a seguir el espiral y descubrir todo lo que Marco Aurelio quiso contarnos? ¿Alguna vez una escultura te ha hecho reír y al mismo tiempo pensar en la lucha por la justicia? Pues prepárate, porque esto te va a volar la cabeza. En lo alto de la majestuosa Catedral de Friburgo, en Suiza, hay una gárgola que, digamos que no tiene mucha clase. ¿Por qué? Porque literalmente parece estar defecando. Y no en cualquier dirección. Apunta directamente hacia el antiguo ayuntamiento. Y no es un error de diseño ni una travesura moderna. Es una protesta esculpida en piedra. Pero espera, eso no es lo más loco. Cuenta la leyenda que un albañil, tras haber trabajado arduamente en la construcción de la catedral, fue dejado sin paga. Sin contratos, sin quejas en redes sociales y sin sindicatos, este hombre encontró una forma bastante creativa y muy descarada de expresar su enojo: tallar una gárgola que hiciera literalmente caca sobre el lugar donde trabajaban los que no le pagaron. ¿Te imaginas el nivel de indignación que tenía como para inmortalizar su berrinche en piedra? Pero aquí viene lo más curioso. Esa gárgola, diseñada originalmente para desviar el agua de lluvia, sigue ahí desde hace siglos, desafiando la autoridad con su gesto irreverente. Y lo más increíble, nadie la quitó. La dejaron. ¿Por qué? Quizá porque sabían que borrar esa gárgola sería como admitir la injusticia, o tal vez porque incluso la iglesia reconoció la genialidad del reclamo. Hoy en día, la famosa gárgola se ha convertido en una parada obligada para los turistas, en un ícono de la ciudad, y en un símbolo silencioso del trabajador que no se dejó pisotear, ni aunque lo intentaran. Así que ya sabes, si alguna vez vas a Friburgo y miras hacia arriba, ¡cuidado! Podrías encontrarte con el insulto más elegante y eterno jamás esculpido. ¿Arte gótico o justicia divina en forma de popó? Tú decides. ¿Te imaginas que tu propio rostro se convirtiera en una especie de leyenda médica, pero también en un símbolo de lucha y dignidad? Pues eso fue exactamente lo que vivió Roy Lee Rocky Dennis, un joven cuyo rostro fue tan único que parecía esculpido por el destino para desafiar todos los prejuicios. Rocky nació en 1961 y fue diagnosticado con una extraña condición llamada displasia craneodiafisaria. ¿Y eso qué significa? Básicamente, sus huesos, especialmente los del cráneo, crecían de forma anormal. Su cabeza se volvía cada vez más grande y pesada, presionando su cerebro, sus ojos y causando un dolor constante. Los médicos no eran optimistas. Le dijeron a su madre que no pasaría de los 7 años. Pero espera. Aquí viene lo interesante. Rocky no solo vivió más allá de lo pronosticado. Llegó a los 16 años, y no lo hizo escondido ni temiendo cada día. Fue a la escuela,
Tuvo amigos, aprendió a tocar el piano e incluso desarrolló un sentido del humor que dejaba sin palabras a más de uno. Aunque su rostro causaba impacto, su inteligencia y su carácter eran tan fuertes que nadie podía ignorarlo por mucho tiempo. Y lo más loco de todo, su historia se volvió tan poderosa que inspiró la película Mask en 1985, donde fue interpretado por Eric Stoltz. ¿Te imaginas que tu vida se convierta en una película que conmueve a millones? Rocky Dennis nos dejó en 1978, pero lo hizo con la cabeza en alto, literal y figuradamente, demostrando que un diagnóstico no define a una persona. Lo que te define es cómo decides vivir con lo que te toca. Así que la próxima vez que escuches el nombre Rocky, no pienses solo en un boxeador. Piensa en un chico real que peleó la batalla más dura sin lanzar un solo golpe, y aún así salió victorioso. ¿Sabías que Muhammad Ali, el campeón mundial de los pesos pesados, una vez ganó una pelea, con palabras, no con puños, y no fue en un ring, sino en el borde de una cornisa, donde la vida de un hombre colgaba, literalmente, de un hilo? Era el 19 de enero de 1981, en Los Ángeles. Un hombre desesperado amenazaba con lanzarse desde el 9º piso de un edificio. La policía, los bomberos y los curiosos miraban desde abajo, sin lograr convencerlo. Nadie sabía qué hacer. Pero entonces, como si fuera parte de una película, apareció Muhammad Ali. Sí, ese Ali. El más grande, el que flotaba como mariposa y picaba como abeja. Pero espera, eso no es lo más loco. Ali no tenía uniforme, ni título mundial, ni un micrófono. Solo su voz y su corazón. Subió hasta el lugar, se acercó al hombre y comenzó a hablarle. Lo llamó hermano, le pidió que no saltara, le dijo que la vida aún tenía algo para él. Y lo increíble es que funcionó. Después de varios minutos, ese hombre bajó. Vivo, Ali lo abrazó. Y el mundo respiró. El fotógrafo Boris Yaro, de Los Angeles Times, captó ese momento justo. Ali con los brazos abiertos, hablándole al borde del abismo. Esa imagen se convirtió en una de las más poderosas del siglo XX, porque no mostraba la fuerza de un campeón de boxeo, sino la de un ser humano que usó su fama para algo más grande que los títulos: salvar una vida. ¿Te imaginas? Un hombre que venció en el cuadrilátero a los más duros del mundo, pero que tal vez su mejor victoria fue lograr que alguien eligiera seguir viviendo. Y es que, a veces, las palabras bien dichas pueden tener más fuerza que cualquier golpe. Eso también es ser campeón. ¿Te imaginas pesar menos que una mochila escolar, pero medir más de 1,60 m? Pues así vivió Isaac William Sprague, el hombre que inspiró un fenómeno circense entero, conocido como el primer esqueleto viviente. Y no era una dieta extrema ni una moda de la época. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Un día después de nadar, empezó a sentirse extraño. Desde entonces, su cuerpo no volvió a ser el mismo. Comía bien, tenía hambre como cualquiera, pero su cuerpo simplemente no retenía nada. Cada día era más delgado, más frágil, más hueso que carne. Pero espera, eso no es lo más loco. Con solo 19 kilos de peso y midiendo 1.67 metros, Isaac no podía ni sostener una herramienta, y mucho menos seguir ayudando a su padre en el taller de zapatos. ¿La solución? Se convirtió en atracción de feria. Sí, tal como lo oyes. La gente pagaba por ver su delgadez. Y aquí viene lo interesante. En 1865, un promotor de circo lo ve en un carnaval local y le ofrece trabajo. Isaac acepta. Y en cuestión de meses ya trabajaba con el legendario P.T. Barnum. ¿Su apodo? El auténtico hombre delgado. Gente de todo el país hacía fila para ver a ese milagro médico, que parecía un esqueleto con piel. Pero tras bambalinas, la historia era muy distinta. Isaac no tenía diagnóstico, no tenía fuerza, y literalmente tenía que beber leche azucarada cada pocos minutos para no desmayarse. Llevaba un frasco colgado al cuello, como si su vida dependiera de un sorbo. Trató de retirarse, se casó, pero las deudas y quizás una adicción al juego lo devolvieron a los escenarios, y así vivió, y murió. En la miseria, a los 45 años, por asfixia. Isaac William Sprague no solo fue el primer esqueleto viviente, fue un hombre atrapado en un cuerpo que lo abandonaba, mientras el mundo aplaudía su desgracia, una historia tan increíble como trágicamente real. ¿Sabías que el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad no ocurrió en Japón ni en California, sino en el sur de Chile? Sí, el 22 de mayo de 1960, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un monstruo sísmico de 9.5 grados en la escala de Richter, un temblor tan brutal que no solo partió calles como si fueran papel, también cambió la geografía del país.
Literalmente. Pero espera, eso no es lo más loco. Antes del terremoto ya se habían sentido varias réplicas fuertes, pero a las 15:11 de la tarde el planeta crujió como nunca. Casas volaron, ríos se salieron de su cauce y el suelo se hundió en algunas zonas hasta 2 metros. 2 metros. Y aquí viene lo más escalofriante. El sismo desencadenó un tsunami tan potente que cruzó todo el Pacífico y llegó hasta Japón, matando personas a más de 17,000 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas el poder necesario para eso? En total, más de 2 millones de personas quedaron afectadas y se estima que murieron entre 1,500 y 2,000 personas. Pero los efectos no terminaron ahí. La sacudida también despertó al volcán Puyehue, que entró en erupción solo 2 días después, cubriendo la región con cenizas y agregando otro capítulo apocalíptico a la tragedia. Y lo más impresionante de todo es que este desastre ayudó a la ciencia, sí. Porque a partir de ese evento, Chile se convirtió en un referente mundial para el estudio de la sismología y la vulcanología. Se reforzaron sistemas de alerta, se rediseñaron estructuras y se entendió mejor la interacción entre fallas geológicas. El terremoto de Valdivia no solo cambió el país, también cambió la manera en que el mundo entero ve a la Tierra cuando decide temblar. Un evento que fue tragedia, pero también lección. Una advertencia grabada en la memoria del planeta. ¿Te imaginas pesar tanto que una sola persona ocupe 2 camas y necesite 13 personas para moverlo? Pues eso no es ficción. Es la historia real de John Brower Minock, el hombre más pesado del que se tenga registro en la historia. Un hombre que, aunque pocos recuerdan, vivió una vida marcada por lo extraordinario y lo doloroso. Desde niño, John ya era diferente. A los 12 años pesaba lo que muchos adultos, 132 kilos, y no era por comer en exceso, sino por una condición médica devastadora. A los 22 años ya medía 1.85 y pesaba 178 kilos, pero eso era apenas el principio. En 1978, cuando su salud se colapsó, los médicos descubrieron lo impensable. Su cuerpo retenía tanta agua por un edema masivo, que se calculó que más de 400 kilos de su peso eran solo fluidos. Sí, escuchaste bien. 400 kilos en puro líquido. Pero espera, eso no es lo más impactante. Para trasladarlo al hospital se necesitaron bomberos, una camilla modificada y un transbordador especial. Y una vez dentro, lo recostaron sobre 2 camas unidas, porque una sola no era suficiente. Literalmente, la gravedad no lo soltaba. Ahora, lo más inesperado. A pesar de todo eso, John se casó con Janet, una mujer que apenas pesaba 55 kilos. Juntos tuvieron 2 hijos. ¿La mayor diferencia de peso entre una pareja registrada? Sí, también fue récord Guinness. Y aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Tras una estricta dieta, John perdió 419 kilos en solo 6 meses. Esa fue y aún es una de las mayores pérdidas de peso documentadas en la historia. Pero lamentablemente su enfermedad no tenía cura. John falleció en 1983, a los 41 años, con un peso de 362 kilos. Su historia no es solo de récords, sino un recordatorio brutal de cómo el cuerpo humano puede volverse una cárcel, cuando la ciencia aún no tiene todas las respuestas. Una vida que pesa, literal y emocionalmente. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que existe una copa que te castiga si eres demasiado codicioso? No es broma. Si te excedes, pierdes todo lo que serviste. Literalmente. Esta pequeña trampa disfrazada de copa se llama la copa de Pitágoras, y aunque parece un simple vaso, guarda un truco que ha sorprendido a generaciones. Pero espera, eso no es lo más loco. Esta copa fue inventada nada menos que por Pitágoras. Sí, el de los triángulos y el famoso teorema. Pero aquí no hablamos de matemáticas, sino de una lección de vida convertida en objeto. A simple vista, la copa parece normal. Puedes llenarla sin problema, hasta cierto punto. Pero si te pasas, si llenas más de la cuenta, el líquido desaparece por completo. Todo. Cero. Nada. Y aquí viene lo interesante. En su interior tiene un mecanismo oculto que funciona como un sifón. Cuando el líquido llega al nivel permitido, no pasa nada. Pero si te emocionas y sirves más, el exceso activa un pequeño tubo secreto dentro de una columna central hueca. El sifón se activa, y todo el contenido de la copa se drena por la base, como si alguien hubiera jalado la cadena del inodoro de la avaricia. ¿Y por qué alguien inventaría algo así? Pitágoras no lo hizo solo por diversión. Su objetivo era enseñar una lección filosófica. La moderación es la clave. Demasiado de cualquier cosa, poder, comida, riqueza, ego,
termina llevándote a la ruina. Por eso también se le conoce como la copa del codicioso o la copa de Tántalo, en honor al personaje mitológico que lo tenía todo al alcance, pero nunca podía disfrutarlo. Así que la próxima vez que sirvas una copa, piensa en esto. A veces, querer más te deja sin nada. ¿Te imaginas vivir 82 años sin ver jamás a una mujer? Ni en persona, ni de lejos, ni por error. Así fue la vida de Mijailo Tolotos, un monje griego cuya historia parece sacada de una novela, pero fue real. Su madre murió durante el parto, y como nadie fue a reclamar al recién nacido, lo entregaron directamente al monte Athos, un lugar donde el tiempo se congeló, y las mujeres están prohibidas desde hace siglos. Pero espera, eso no es lo más loco. En el monte Athos, una república monástica en Grecia, no solo las mujeres están vetadas, tampoco se permite la entrada a animales hembra. La ley que lo prohíbe se llama Abaton y fue instaurada en el año 1060. ¿La razón? Crear un entorno donde los monjes vivan aislados del mundo exterior, sin distracciones, dedicados únicamente a la fe, y lo han cumplido al pie de la letra. Mijailo creció en ese ambiente. Jamás salió del monasterio. Jamás vio una madre, una hermana, una figura femenina. Todo lo que sabía sobre mujeres lo aprendió de libros antiguos y de imágenes religiosas, como las de la Virgen María. Para él, lo femenino era más un concepto que una presencia real. Y aquí viene lo interesante. Su historia se hizo pública en 1938, cuando un periódico escocés publicó su obituario. Aquel texto decía que Mijailo era, probablemente, el único hombre en el mundo que vivió y murió sin ver nunca a una mujer. ¿Increíble? Sí. ¿Comprobable? Difícil. Pero es lo que los monjes del monte Athos creían, y así lo honraron. Le ofrecieron un funeral especial, como tributo a una vida tan inusual como devota. Mijailo Tolotos no buscó fama ni dejó frases célebres, pero su existencia quedó marcada como una de las más extrañas y fascinantes del siglo XX. Y ahora te pregunto, ¿crees que podrías vivir sin ver nunca al otro 50% de la humanidad? ¿Te imaginas donar tu cuerpo a la ciencia, pero con una condición tan peculiar que terminó volviéndose historia? Grover Krantz, un antropólogo excéntrico y profesor de universidad, no solo lo imaginó, lo hizo realidad. Antes de morir, le dijo a su colega del Smithsonian: «He sido maestro toda mi vida. Creo que también podría serlo después de muerto». Pero espera, eso no es lo más loco. Grover dejó claro que su esqueleto podía usarse con fines educativos, siempre y cuando también se llevaran a su perro. Sí, su perro, un enorme lobo irlandés llamado Clyde. ¿La petición? Que lo exhibieran junto a él, incluso abrazados. ¿Y adivina qué? Así fue. Tras su fallecimiento en 2002 por cáncer de páncreas, su cuerpo fue enviado a la famosa Granja de Cadáveres de Tennessee, donde científicos estudian la descomposición humana. Después, sus huesos, junto con los de Clyde, fueron limpiados, preparados y colocados en una vitrina muy especial del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian. Y aquí viene lo interesante. En la exposición, escrito en hueso, visitantes pueden verlos tal cual él pidió. Esqueleto de humano y esqueleto de perro, eternamente juntos, como en una escena salida de una película o un libro de ciencia ficción. Grover Krantz no solo dejó huella por su trabajo con restos antiguos o su defensa del estudio del hombre de Kennewick, uno de los esqueletos más antiguos hallados en América. También fue el primer académico serio que se atrevió a estudiar a pie grande con métodos científicos, cuando muchos se burlaban del tema. Hoy, su legado no solo vive en libros o conferencias, vive literalmente en una sala del museo donde su esqueleto sigue enseñando. Y no está solo, está con Clyde. Así que la próxima vez que escuches que alguien quiere enseñar hasta después de la muerte, recuerda a Grover Krantz, el hombre que convirtió su propio cuerpo en una lección inolvidable. ¿Te imaginas tener que quitarte un zapato y entregarlo como garantía, solo para tomarte una cerveza? Bueno, en Bélgica esto no es una broma, es una tradición real. Y sucede en un lugar tan curioso como su nombre, el bar Dule Grit, en la ciudad de Gante. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que si vas a este bar y pides la famosa cerveza Max van het Huis, servida en un enorme y elegante vaso especial, el camarero no te la lleva a la mesa así como así. Primero tienes que entregar uno de tus zapatos, sí, literal. Te lo quitas, lo entregas, y ellos lo suben en una canasta hasta el techo del local. ¿Por qué hacen esto? Aquí viene lo interesante. En realidad, todo comenzó como una solución práctica. El vaso en el que sirven esta cerveza es tan grande y raro, casi como una pieza de museo.
que empezó a desaparecer. Algunos clientes se lo llevaban de recuerdo. Entonces el bar dijo: ¿quieres cerveza? Perfecto, pero primero dame tu zapato. Porque claro, nadie va a salir caminando por la calle con un solo zapato y un vaso de 1 litro escondido en la chaqueta. Y la estrategia funcionó. Hoy en día, esta extraña medida de seguridad se transformó en un ritual turístico. Muchos viajeros van solo para vivir la experiencia, tomarse la cerveza y ver cómo su zapato cuelga desde el techo como si fuera parte de una extraña exhibición. Lo más curioso es que la tradición no incomoda. Al contrario, la gente la celebra, se toma fotos y la comparte como una anécdota imposible de olvidar. Así que si alguna vez estás en Gante, ya sabes, en Dule Grit, la cerveza no solo se paga con dinero, también se paga con tu zapato. ¿Sabías que en Japón hay trenes que van tan rápido que necesitan duchas especiales para no explotar, literalmente, por la velocidad? No, no es una exageración. Y no, tampoco es solo para limpiarlos. Los trenes bala, esos misiles sobre rieles que pueden superar los 320 km por hora, son rociados con agua mientras se desplazan o están en mantenimiento, y la razón es mucho más interesante de lo que crees. Para empezar, imagina lo que pasa cuando algo se mueve tan rápido que el simple roce con el aire empieza a calentar sus componentes. La fricción genera calor, mucho calor. Por eso, una de las razones del rociado es evitar el sobrecalentamiento, enfriando ciertas partes críticas del tren. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que cuando viajan a esas velocidades, los trenes pueden acumular electricidad estática solo por el contacto con el aire, como si frotaras un globo en tu cabeza, pero a escala gigante. Y adivina qué puede pasar si esa electricidad no se libera. El agua, al ser conductora, disipa esa carga estática y previene chispazos peligrosos. ¿Te imaginas que además ayude con la aerodinámica? Pues sí. Una fina capa de agua ayuda a que el tren corte el aire de forma más suave, reduciendo la resistencia, más velocidad, menos consumo, más eficiencia. Y si estás pensando, oye, ¿y en invierno? Pues también lo usan para prevenir la formación de hielo, que podría dañar componentes clave como los frenos o los pantógrafos. Sí, ese brazo que conecta con los cables eléctricos. Así que no es solo un tren rápido, es una maravilla de ingeniería con sistema de riego incluido. En resumen, los trenes bala no solo corren a velocidades absurdas, sino que necesitan mantenerse fríos, sin electricidad acumulada, sin hielo y con una aerodinámica de otro nivel. Y todo eso gracias a un chorro de agua bien planeado. ¿Sabías que uno de los mayores descubrimientos del mundo antiguo se logró gracias a una gata? Sí, una gata. Y no es chiste. El lingüista ruso Yuri Knorosov, el hombre que descifró la escritura maya, encontró la clave observando a su mascota, la gata Asia. Pero espera, esto no tiene nada que ver con comida o maullidos. Knorosov estaba obsesionado con los códices mayas. La mayoría de los expertos creían que la escritura era puramente ideográfica, como dibujitos que representan ideas, pero él sospechaba algo más profundo. ¿Y si usaban sílabas? ¿Y si lo que parecían dibujitos en realidad sonaban? Y aquí entra Asia. Un día, Knorosov notó cómo Asia le enseñaba a su cría a cazar. No le soltaba el ratón directamente, no era algo instantáneo, lo hacía en círculos, repetía, corregía, mostraba, poco a poco. Y eso le dio una idea. ¿Y si el sistema maya funciona igual? No como un golpe directo de sentido, sino como un lenguaje en espiral que se revela con repeticiones, con patrones silábicos. Así fue como su método se volvió revolucionario. Knorosov propuso que los glifos mayas combinaban imágenes con sonidos, y al analizarlos como sílabas, comenzó a leer lo que nadie más había podido entender en siglos. Pero lo más curioso, Knorosov estaba tan agradecido con Asia que la consideraba su coautora. En sus publicaciones científicas enviaba fotos de los dos juntos, aunque los editores siempre cortaban a la gata de la imagen. Una falta de respeto total a la verdadera genia peluda detrás del hallazgo. Así que la próxima vez que veas a tu gato haciendo cosas raras, ojo, que tal vez esté tratando de revelarte un misterio milenario. Porque, ¿quién diría? Una gata y un ruso cambiaron para siempre nuestra forma de entender a los mayas. ¿Sabías que una científica mexicana podría haber encontrado la forma de eliminar por completo el virus del papiloma humano? Sí, como lo escuchas, no controlarlo, eliminarlo. Se llama Eva Ramón Gallegos, y gracias a su investigación con terapia fotodinámica, logró algo que suena casi como ciencia ficción: eliminar el VPH en el 100% de un grupo de mujeres tratadas. Pero espera, ¿cómo lo hizo? Aquí viene lo interesante.
Eva, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, aplicó una sustancia especial, fotosensible, directamente en las zonas afectadas. Luego expuso esas áreas a una luz con una longitud de onda específica. ¿Y qué pasó? Esa combinación fue letal, para el virus, claro. Las células infectadas fueron destruidas sin dañar el tejido sano. Ahora respira hondo. Porque esto no fue una prueba aislada. Estamos hablando de 29 mujeres tratadas con éxito. Y aquí viene lo más loco. Sin cirugía, sin efectos secundarios agresivos y sin dolor. ¿Te imaginas lo que esto significa? Una alternativa real para millones de mujeres en el mundo que ya tienen el virus y no son candidatas a la vacuna. Una esperanza concreta para reducir, de una vez por todas, el cáncer cervicouterino, que aún hoy es una de las principales causas de muerte en mujeres. Y sí, esto lo hizo una científica mexicana. Porque la ciencia que cambia vidas no siempre viene de los gigantes globales. A veces, la revolución empieza en un laboratorio nacional, con una mujer que decidió no rendirse. Así que si pensabas que los avances médicos solo ocurren lejos, recuerda este nombre, Eva Ramón Gallegos, la mujer que podría haber dado el primer paso para vencer definitivamente al VPH. Porque sí, la ciencia también puede ser mexicana, femenina y absolutamente poderosa. ¿Y si te dijera que existe una especie de curita futurista que no solo protege una herida, sino que también sabe cuándo estás sanando? ¿Y cómo ayudarte mejor? Así es. Se llama hidrogel inteligente. Y no es ciencia ficción. Es ciencia real y está revolucionando el tratamiento de heridas. Pero espera, ¿qué lo hace tan especial? Para empezar, estos hidrogeles tienen una estructura tipo esponja, como una red tridimensional que puede absorber montones de agua. ¿Por qué eso importa? Porque mantener una herida húmeda, lejos de lo que muchos piensan, acelera la cicatrización. La humedad correcta ayuda al cuerpo a eliminar el tejido muerto sin necesidad de intervenciones agresivas. Pero eso es solo el comienzo. Y aquí viene lo más loco. Algunos de estos hidrogeles liberan medicamentos o factores de crecimiento de forma controlada. Sí, como si tu herida tuviera un médico personal que le aplica el tratamiento justo cuando lo necesita. ¿Te imaginas tener una herida que recibe antibióticos, analgésicos o nutrientes directamente y sin pastillas? Además, funcionan como barrera contra bacterias, pero permiten que la piel respire. Literalmente, bloquean lo malo y dejan pasar lo bueno. Oxígeno y dióxido de carbono. Y ahora prepárate. Algunos de estos hidrogeles llevan sensores incorporados que miden el pH, la temperatura o si hay signos de infección. En pocas palabras, monitorean tu herida y te avisan si algo no anda bien. ¿Te das cuenta del potencial? No solo sana más rápido, sana mejor. Con menos dolor, menos complicaciones y mejores resultados estéticos. Esto no es una promesa del futuro. Es lo que la medicina está usando hoy para cambiar vidas y pieles. Así que sí. Puede que el vendaje del futuro no venga en una cajita de farmacia. Viene cargado de ciencia, sensores y hasta inteligencia. ¿Te imaginas un camión de carga que recorra cientos de kilómetros sin emitir ni una sola gota de humo? Pues existe, y se llama Hyundai Xcient Fuel Cell. Un monstruo sobre ruedas que, en lugar de diésel, funciona con hidrógeno. Sí, hidrógeno. Ese gas que suena más a ciencia ficción que a transporte pesado, pero que podría cambiar el mundo. Y aquí viene lo interesante. Este camión no solo es limpio, es poderoso, rápido y silencioso. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene una pila de combustible que transforma el hidrógeno en electricidad. El resultado, un motor eléctrico que mueve toneladas. Y lo único que emite es vapor de agua. Pero espera, eso no es lo más loco. Con una sola carga de hidrógeno puede recorrer hasta 400 kilómetros y repostarlo toma entre 8 y 20 minutos. Es decir, mientras tú te tomas un café en la carretera, este gigante ya está listo para seguir su camino y sus tanques almacenan 31 kilos de hidrógeno, lo que le da la fuerza y la resistencia para operar como cualquier camión tradicional, pero sin contaminar. Ahora, ¿esto es solo un prototipo? Para nada. Ya están en funcionamiento en Suiza y Estados Unidos, especialmente en California, donde Hyundai participa en el proyecto Norcal Zero. ¿El resultado? Millones de kilómetros recorridos, cero emisiones y pruebas exitosas bajo calor, frío y lluvia. Y aquí viene el futuro. Hyundai no se quiere quedar ahí. Están armando alianzas globales para construir infraestructura de hidrógeno, y su objetivo es claro: reemplazar los motores contaminantes por tecnología limpia a gran escala. Así que, la próxima vez que escuches rugir un motor, piensa que en unos años ese rugido podría ser reemplazado por el silencio de un camión de hidrógeno. Te subirías a uno porque el futuro ya está rodando.
¿Sabías que la pesadilla real que inspiró escenas de Squid Game o los Juegos del Calamar ocurre en la vida real? Hoy te cuento la escalofriante historia de Brothers Home, un internado en Busan donde miles de personas, incluidos niños, fueron recluidos contra su voluntad. Imagina una institución emblemática en los años 1970-80 que agrupaba a vagabundos, menores sin hogar y hasta manifestantes políticos. Oficialmente era un refugio, pero tras sus muros se cometieron brutales violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, trabajos forzados, torturas. Algunos relatos incluso hablan de violencia sexual y muertes sin clemencia. Pero espera, lo más impactante es que esto no fue obra de un paria, sino de un sistema con cadena de mando militar. Un director, Park In-geun, usaba internos como capataces para aplicar castigos colectivos espantosamente indiferente a los gritos de sus víctimas. Y aquí viene lo interesante. Esta atrocidad fue considerada violencia estatal. En agosto de 2022, Corea del Sur reconoció oficialmente que el gobierno militar colaboró en estas atrocidades, confirmando que 657 personas murieron allí entre 1975 y 1987. ¿Te imaginas cómo esto salió a la luz? Aunque los Juegos del Calamar es ficción, el auge del interés por este caso, a través de movimientos ciudadanos y sobrevivientes, condujo a la creación de una comisión de la verdad que investigó el horror, y a largas peleas por justicia y reparaciones. Hoy, la memoria de Brothers Home sirve de advertencia. Bajo una fachada de bienestar, se ocultaban crímenes impensables, pero gracias al coraje de quienes sobrevivieron, ese capítulo oscuro ya no puede borrarse. Este es un claro recordatorio de que la realidad puede superar la ficción, y que las historias más estremecedoras pueden convertirse en motores de cambio y justicia. Si te atrapó este relato, dale like y comparte. Conoce más sobre cómo la humanidad puede transformar tragedia en verdad. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.